Hace unos días encontré entre mis cosas un controlador de temperatura Rex C100. Tiene 4 botones para establecer parámetros y 2 tubos de displays para visualizar la temperatura real y la temperatura deseada. Internamente tiene un microcontrolador, amplificadores operacionales y 2 relevadores, uno para activar una alarma y otro para energizar el actuador. Para medir la temperatura tiene una entrada para un RTD o un termopar. Basta con buscar un poco en internet para darse cuenta de su increíble bajo costo. Para probar su desempeño decidí construir una caja de MDF y acrílico. Adentro puse un foco incandescente y un termopar. La idea es mantener constante la temperatura dentro de la caja. Ahora conecto la alimentación principal, la salida para el foco y por último el termopar. Conecto el sistema a la corriente y establezco una temperatura deseada de 38 grados. El foco empieza a prender y apagar elevando gradualmente la temperatura. Sin embargo, después de 10 minutos la temperatura no alcanza el valor deseado. Es necesario aclarar que no hay ningún problema con el controlador, simplemente no está bien sintonizado. Pero en este punto me surge la pregunta, ¿podemos diseñar un circuito para el control de temperatura más eficiente que el comercial? En este video les mostraré brevemente los pasos para el diseño de un sistema de control de temperatura, su implementación en un FPGA y por supuesto, si su respuesta es tan buena o no como la del controlador comercial. Empecemos por la parte teórica. La ecuación en el dominio del tiempo de un controlador PI es bien conocida y comprende dos partes, una acción correctiva proporcional al error actual y una acción con base en su historial. Por supuesto, podemos obtener una versión discreta de esta ecuación si utilizamos el método rectangular directo para aproximar el valor de la integral. Sin embargo, la ecuación anterior implica guardar todas las muestras del error desde el tiempo cero al presente, y esto último es difícil de implementar en un FPGA, puesto que la memoria y otros recursos son algo limitados en esta tecnología. Afortunadamente, podemos calcular la salida del controlador a partir de su valor anterior y un incremento o diferencial. Esta diferencia está dada como la resta de U de K menos U de K menos 1, siendo U de K menos 1 la misma ecuación, pero un instante de muestreo antes. Así, la salida actual del controlador queda como la suma de su salida anterior más la diferencial. A esta forma del controlador se le conoce como PI en modo velocidad. Factorizando el error podemos obtener una forma más compacta cuya estructura es la misma que la de un filtro digital IR. Utilizamos el foco incandescente para elevar la temperatura al valor deseado y para ello necesitamos regular la potencia suministrada. El control de ángulo de fase puede no ser la mejor solución por varias razones, pero principalmente porque la cantidad de energía en la salida no es lineal con respecto al ciclo de trabajo. Lo anterior se puede demostrar fácilmente desarrollando las ecuaciones de potencia e integrando con respecto al tiempo para obtener la energía. Sin embargo, esto último parece obvio si observamos bien la gráfica de potencia. Una alternativa a lo anterior es dejar pasar una cantidad variable de ciclos por unidad de tiempo, más o menos como lo hace el controlador comercial. Si en un segundo tenemos 60 ciclos de la corriente alterna, la salida del controlador indicará la cantidad de ciclos de trabajo. Más aún, podemos aumentar la resolución tomando como unidad de medida cada medio ciclo. De esta forma, tendremos un ciclo de trabajo que puede variar desde 0 a 120. La primera cosa que debemos hacer es la identificación de la planta. Para esto, conecto el foco directamente al tomacorriente y con ayuda del circuito mostrado en el video del SPI, registro la temperatura del termopar cada minuto. Después de 40 minutos la temperatura no aumenta ni disminuye. Los datos obtenidos obedecen a la respuesta de un sistema de primer orden. Por tanto, la ganancia de la planta se obtiene dividiendo 71 grados entre 120 ciclos, mientras que la constante de tiempo se toma cuando la respuesta alcanza el 63% de su valor en estado estable. Esto es cerca de 480 segundos. En MATLAB escribimos un script para obtener las ganancias del controlador a partir del factor de amortiguamiento y la frecuencia natural deseados. Esta técnica se conoce como ubicación de polos y se explica más a profundidad en mi video de control de corriente de un motor. También dibujo un modelo a bloques en Simulink para verificar la respuesta del sistema ante una entrada de tipo escalón. Probando con diferentes valores para el factor de amortiguamiento y frecuencia natural, se obtiene una respuesta más o menos decente con una constante proporcional Kp de 8.6167 y una constante de tiempo de integración Ti de 276.666. Adicionalmente, creo un segundo lazo de control pero en tiempo discreto para verificar que el sistema también funciona en forma digital. Dado que la temperatura es una variable relativamente lenta, considero un periodo de muestreo de 1 segundo. Después de simular 1200 segundos, es claro que ambas respuestas son casi idénticas. Ahora toca la descripción de hardware.
El diagrama a bloques de un controlador PI discreto tiene la misma forma que un filtro digital IR. El proceso inicia con el pulso en alto de la señal SIN. Esta señal activa una máquina de estados finitos, la cual a su vez carga la muestra actual y el coeficiente Q0 para su multiplicación. El resultado se suma con el valor acumulado en el registro. Este valor es el valor anterior de U o U de K-1, como se identifica en la ecuación del controlador. Después se cargan los valores del error anterior y el coeficiente Q1 y de la misma forma se suman al resultado parcial. En el siguiente estado, la máquina activa el último registro y este pone en la salida el resultado final. La máquina tiene 4 estados. El primero es el estado inactivo. En este estado se espera por la activación de la señal SIN. Los siguientes 2 estados corresponden a los productos de los coeficientes por las muestras, mientras que el último estado solo sirve para cargar el resultado final. Comenzamos la descripción de hardware con la máquina de estados. Tiene 3 entradas y 3 salidas. Declaramos una señal interna de 2 bits para llevar la cuenta del estado actual y el estado anterior. La lógica de la máquina se logra con la estructura case. Hay que decir que es necesario especificar un valor para cada salida en cada caso. De otro modo, se generarían latch no deseados en el proceso de síntesis. Ahora describimos el módulo PI Control. Este tiene 4 entradas: reset, reloj, señal de muestreo, vector de 10 bits para el error y una única salida, la señal de control. A diferencia del filtro FIR descrito en otro video, en esta ocasión ajustamos el ancho de bus a 18 bits para el error y 25 bits para los coeficientes. Esto último para que el sintetizador infiera el uso directo de un módulo de procesamiento de datos DSP48. Los cuales son dispositivos empotrados en el chip para implementar operaciones aritméticas, en lugar de utilizar los bloques de lógica para esto. En el caso de otro chip como el de la tarjeta DE10 Lite, es necesario revisar la hoja de datos para conocer el número de bits de sus multiplicadores. Solo con una simulación funcional es difícil saber si nuestro circuito funciona bien, por eso utilizo MATLAB y ModelSim para hacer una cosimulación, como se muestra en el video del filtro digital. Aprovechando que ya tengo un modelo en Simulink, incluyo un tercer lazo de control y sustituyo el controlador de MATLAB por el de VHDL. Dado que voy a simular 1200 segundos, es mejor simular en ModelSim un reloj de 1 kHz. De otro modo, a mi computadora le llevaría meses la simulación. Al finalizar, la respuesta del controlador VHDL es idéntica a las otras. A continuación, toca el turno al modulador de potencia. Básicamente consiste en un modulador de ancho de pulso cuyo periodo es un múltiplo entero de ciclos de corriente alterna. Un detector de flanco de subida detecta el cambio en la señal del optoacoplador, como ya se explicó en el video de control de ángulo de fase. La salida del detector de flanco de subida activa un latch y este a su vez activa un timer, el cual emite un pulso a los 820 microsegundos. Este pulso incrementa un contador de módulo 120, es decir, su cuenta va desde 0 hasta 119. La cuenta de este contador se compara contra el ciclo de trabajo. Si el ciclo de trabajo es mayor a la cuenta, la salida del comparador se pone en alto y en bajo en caso contrario. La descripción de este módulo es muy sencilla puesto que ya tenemos descritos todos sus componentes. Aquí la única diferencia es que en lugar de tomar medio ciclo de la senoidal como periodo, tomamos un segundo, con una resolución de 120 unidades. Por último, el módulo de mayor jerarquía o top level queda integrado por 7 componentes internos: un timer, la interfaz SPI, un registro de carga, un convertidor binario a decimal, un controlador para los displays, el controlador PI y el módulo de control de potencia. Solo hay que aclarar que la salida del controlador debe ser saturada y recortada para hacerla compatible con el módulo de potencia. El saturador consiste en un circuito combinacional con solo una entrada y una salida. La entrada es de 48 bits y su salida de 7. Definimos dos constantes para los límites inferior y superior de la salida del controlador, esto es 0 y 120. Para obtener los valores mostrados basta con convertir el 120 a formato punto fijo, F32.16. Así, los bits útiles quedan en el rango del 16 al 22. Ahora describimos el archivo top level. Esto debería ser una tarea trivial si seguimos puntualmente el diagrama a bloques que les mostré anteriormente. Si existe sospecha de que algún componente no funciona correctamente, es posible agregar señales para depurar el sistema. Por ejemplo, desplegar la señal de control en los LEDs de la tarjeta. Una vez terminada la descripción de hardware, toca la implementación. Como ya es costumbre, voy a implementar el sistema en la tarjeta Basis 3, la cual incluye un FPGA de la familia Arctic 7 de Xilinx. Después de terminada la síntesis, el software me avisa de algunos riesgos.
Los primeros están relacionados con la eliminación de señales sin utilizar en la interfaz SPI, pero eso ya lo sabíamos del video anterior. Lo segundo es debido a que estamos utilizando los módulos de procesamiento de datos o DSP48 en forma casi combinacional, esto es, estamos haciendo la multiplicación y acumulación, ambas en un mismo ciclo de reloj. Si observamos la estructura de los módulos DSP48, es evidente la necesidad de registros de carga intermedios entre cada operación. Sin embargo, explicar a detalle este tema me llevaría mucho tiempo. Así que por el momento hago caso omiso de las advertencias y continúo con la implementación. Por último, grabamos la tarjeta y conectamos todo. De inmediato se puede notar que el ciclo de trabajo del foco es variable. También se puede ver que la temperatura comienza a subir. Después de 10 minutos, el sistema llega al valor deseado. Incluso en algunos momentos, la temperatura disminuye 1 grado y luego regresa. De cualquier forma, podemos concluir que el sistema funciona justo como se esperaba. Esto significa que el proceso de identificación, diseño, descripción de hardware e implementación son correctos. Es obvio que tanto el sistema obtenido aquí como su contraparte comercial, ambos tienen un excelente desempeño. Sin embargo, el PID comercial conmuta la carga de forma síncrona, lo que induce picos de corriente en la línea. En cambio, nuestro sistema conmuta la carga en el cruce por cero, haciendo que la curva de corriente sea suave. Espero les haya gustado el video, que le den me gusta y que lo compartan. Ya falta menos para terminar la contingencia, así que por favor, permanezcan en casa ahora más que nunca. Yo me despido, pero no sin antes recordarles, el ingenio para crear, no para destruir.